Muy bien, Padrín, Shalom. Permítame, vamos a cuadrar un poco mejor esto. Ahí. Ok, ahora sí. Bueno, la hermana Dali, Shalom, hace rato la extrañamos mucho. Muy bien, vamos a ir al capítulo 13. De todas maneras, hemos venido viendo que el capítulo 12 y 13 de la carta tiene un componente, un carácter más que todo exhortativo, porque ya el autor se encargó de despejar aquella duda que pudo haber generado el hecho de que vino, pues en teoría Mashiach, resucita, ¿cierto? Estoy hablando como alguien de la época, pero todavía ven el templo allí en pie y todavía hay como que un sacerdocio y la vida como que siguió normal. O sea, tú te imaginas que te digan que vino el Mesías y de repente la vida sigue normal, ¿no? Sigues llevando sacrificio, y de eso es que vamos a hablar hoy. El capítulo 13 tiene ese componente como que es el que después de tú leer la carta lo dejas en perspectiva y dices, ah, claro, el autor hizo todo esto para afinar y afirmar la identidad de Mashiach, que se ha declarado como que ha venido, que no es cualquiera que vino, el mismísimo Dios que estuvo aquí. Y luego vas a explicar cómo es posible entonces que Mashiach vino y todavía está el templo allí y pareciera que no hay cambio. Entonces es muy importante esta parte 13 que él saca, porque vamos a ver cómo empalma esas dos ideas y las unifica en una sola actitud, y es lo que vamos a proceder a ver. Entonces dice, empieza diciendo, fíjate tú, permanezca, lo que traducen allí, el amor fraternal. Resulta que esa palabra amor fraternal, a pesar que está adjetivada allí en griego y todo lo demás, en hebreo no necesita mayor explicación. Aquí en griego tenemos la palabra Filadelfia. Filos traducen como amor y adelphos es hermano. Filadelfia sería como amor de hermano. Pero resulta que en hebreo no tienes necesidad de escribir Ahavat Ahim, que sería una traducción literal de eso. En este caso estamos hablando del concepto de Rahamim. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el amor entrañable. Entonces, el Rahamim, como yo lo explicaba hace poco en una clase, voy a poner mi tablero por acá, permítanme los hermanos y oriento esto más hacia el tablero para que puedan ver. Resulta que la palabra Rahamim, y hay que repetirlo hasta que quede muy claro, ese concepto viene ante todo de la palabra Rehem, que es el vientre materno, ¿verdad? Vientre materno, y de ahí se deriva el verbo le rahem, que sería como llevar en el vientre, ¿ya? Llevar en el vientre. Y de ahí es de donde viene entonces la palabra o el sustantivo rahamim, que es amor entrañable o amor, todo lo que califica aquello relacionado con el lazo familiar. Sí, porque es amor entrañable, amor de vientre, amor de vientre. Este amor de vientre es lo que hace que tú sientas y pienses como cuerpo, porque es esta palabra, o el rahamim, o el amor entrañable, es lo que marca la diferencia de cómo reaccionas tú cuando se murió el particular, que no es nada tuyo, a cuando se muere un pariente tuyo. Son reacciones distintas. Por mucho aprecio que le tengas, no va a ser igual la reacción, porque de alguna forma y hasta biológicamente se pudiera decir, tú estás compartiendo algo con ese pariente, porque viene de esa matriz. A través de la madre se ha comprobado por la ciencia que se transfiere la inteligencia, se transfiere la parte sentimental, etc. Entonces, esta palabra de Rahamim es el amor de vientre, y eso es lo que Dios ante todo ha enseñado. El Salmo 104 dice que Rahema Abba al-Banim, como tiene amor entrañable un padre por los hijos.
Ya, así dice. Entonces, de esa misma manera, Riham Adonai Ayareav, Adonai ha sentido amor entrañable por los que son temerosos suyos. Y aquí empieza diciendo el capítulo 13, permanezca Rahamim. ¿Ok? Permanezca el Rahamim. Es decir, a pesar de que todos nosotros, como cuerpo de Mashiach, somos individuales, somos personas que pertenecemos a distintas familias, entre nosotros permanezca el Rahamim. Y eso yo lo he mencionado hace poco también. No puede ser que estemos prefiriendo a la gente de afuera que a los de nosotros. Ya lo he dicho como en 2 ocasiones. Porque son bien a todos, mayormente. A los de la familia de la fidelidad. Son una familia. ¿Ah? Fíjate tú, Filadelfia dice ahí. Bueno, Rahamim en hebreo. ¿Ya? El amor entrañable, el que te hace sentir hermano al otro, como hermano literal. O sea, si te duele que pase algo a ese primo tercero, pues con mucha más razón te va a doler lo que le pase a un creyente, porque ese es coheredero contigo, va a estar de vecino tuyo allá en la Jerusalén celestial, mucho más que muchos parientes nuestros que de repente pues no han sido llamados. Uno no sabe si van a ser llamados, pero en este momento son más cercanos los creyentes que los parientes. Fíjate tú. Y eso no va a romper el equilibrio ahora que vas a descuidar a la familia. No se trata de ir a los extremos. Pero en cuanto a la preferencia de, por ejemplo, el Shabbat, ¿ya? El día de Pesaj, no puede ser que prevalezca otras cosas por encima de la comunión con los hermanos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Es importante destacar que mientras no haya un feeling, sentimiento, entendimiento sobre lo que tú dices, en el sentido de prevalecer la unión en cada una de las... Ahí lo está diciendo, es un mandamiento con el que empieza. Permanezca el Rahamim, el amor entrañable, lo que te hace a ti estar conectado con otro, entender la sensibilidad del otro, etc. Lo que llaman, en muchas cosas modernas lo llaman empatía. A nivel general, la empatía como la capacidad de tú sentir el dolor ajeno. Bueno, si eso se tiene como un valor alto, con mucha más razón si vamos a hablar de creyentes, ¿no? Entonces sigue diciendo, permanezca el Rahamim, la Filadelfia. No olviden, y ahora te lo aterriza en la práctica, no olviden la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Está haciendo un recordatorio de lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Lot, ¿cierto? Que también recibieron con tal hospital a unos desconocidos, porque si te pones en el plano, ellos no llegaron con carne, mira que yo soy un ángel de Dios que para que me reciba. No sabían. Recibieron como cualquiera. Venga y quédese aquí, pase la noche aquí. Claro que hoy es un poco, eso es lo que yo lamento, ¿no? Eso es lo que yo lamento, porque yo crecí en la época buena de los pueblos de acá, donde se dormía con la puerta abierta, ya en la calle, y la gente llegaba a cualquier hora, te tocaba. Yo no crecí con miedo. Ya, con el miedo que de pronto ahora, la prevención que tiene uno ahora, que todo tiene que estar como sellado, con llave. Yo no crecí así, ¿de acuerdo? Y vi eso, lo viví, cómo llegaba alguien desconocido, que es aquí, y pasa la noche aquí y al día siguiente se va. Hoy es muy difícil. Y eso es algo que yo extraño. Y vamos, que eso es del otro día. Yo tampoco tengo 60 años, ni 80. Yo lo alcancé a vivir y sin embargo he visto que en un periodo de menos de 20 años se ha evaporado eso. Se ha perdido. Y hoy pues tú piensas enseguida primero en tu seguridad y espérate, y con todo y que a veces te diga que es hermano, no, espérate, averiguo y todo lo demás, porque hay como la sospecha, ¿cierto? Y por eso está diciendo, oye, bueno... Que la inseguridad se ha vuelto un negocio. Se ha vuelto... En base a eso, inseguridad... La tecnología ha traído elementos... Su propio mercado, ha abierto un mercado de elementos de seguridad que te hagan estar más seguro. Entonces, fíjate tú, hay que trabajar el tema de la hospitalidad. Y eso hay que... A mí me gustó mucho y doy el testimonio que hace poco, seguramente los hermanos cuando vean el vídeo lo van a saber que me refiero a ellos. Hace poco pudieron encontrarse por primera vez unos hermanos de España con unos de Panamá. Y me enviaron la foto, hermano, aquí estamos. Oiga, qué genial. Y de wow, qué maravilloso que venga alguien de por allá de otro país a tu casa, un desconocido,
pero vale o prevalece que son hermanos, y ahí estuvieron, genial, espectacular, ¿cierto? Hombre, dentro de la decencia obviamente, porque se pusieron de acuerdo, no es que se le apareció así tampoco, ¿verdad? Pero todo eso me parece genial, y aquí ha venido el hermano, vino de Miami, ¿verdad? Nos visitó aquí como en familia. Y lo que pusimos en contacto con otros allá en Miami, otros allá en Miami, que también nos sigue, que también debe estar y así viendo. sucesivamente, porque es que tenemos que ser un pueblo, y eso lo hemos dicho aquí. Yo no defiendo aquí una causa mesiánica, no defiendo una causa de raíces hebreas. Aquí lo que se defiende es la escritura. ¿Para qué vamos a defender religiones o doctrinas de hombres? Lo que sí peleamos a capa espada es la valía del evangelio, ¿no? La revelación del evangelio, porque es que no hacemos nada defendiendo otros intereses. De hecho, cuando fui a Nueva York también. Ah, sí, el hermano Cristian fue a Nueva York y allá lo recibió la hermana Nuris también, y maravilloso, ¿ya? Como si te conocieran de toda la vida, ¿verdad? Porque así tiene que ser, porque estamos conocidos en el mismo lugar. Claro, ante todo, hermano, eso es importantísimo. Un creyente cometiendo cosas que no se deben hacer, Sí, sí. ir a robar, Claro, correcto, por eso es que todo eso está empaquetado, como he usado esa palabra últimamente, todo eso está empaquetado en la expresión del amor entrañable. Y fuimos a Miami, también me recibió el hermano. También otros hermanos nos reciben por allá, y estamos en la tónica de pueblo, es decir, que estamos conectados en un mismo lenguaje, ¿cierto? Con unos mismos principios, con una misma ética, con unas mismas estándares, porque aquí la medida y el estándar es Mashiach, y a él es que vamos a deber parecernos, y ante él es que vamos a rendir cuentas y todo, y por esa razón efectivamente es que debemos tener ese alto testimonio, ¿no? Eso está allí, todo eso está implícito. Entonces luego dice el 3, acuérdense de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Y esto en primer lugar está refiriéndose, y como lo decía ahorita el hermano, cualquier trato que tú vayas a hacer, cualquier gesto, tienes que hacerlo primero con los hermanos, mayormente o principalmente con la familia de la fe. Eso no descarta que efectivamente vayas a las cárceles, vayas a los hospitales, a cualquiera, y le vayas a predicar o a consolar a los hermanos que estén, a las otras personas que estén allí, pero tienes que tener claro eso. Si vas a hacer un acompañamiento, pues que sea primeramente con los hermanos. Dime. ¿No serían estos presos y maltratados que habla aquí por causa del evangelio? Obvio, a eso me estoy refiriendo. Principalmente o primeramente, porque a veces de pronto leemos este versículo y lo sacamos de contexto, que hay que ir a las cárceles. Es que no es solamente ir, no quiere decir... Como hay un pasaje en el evangelio que estuve preso, no me diste. Algo así, pero es en qué marco, por qué está preso. Y no quiere decir que el delincuente no tenga la oportunidad, no. Si estamos hablando de una prioridad, porque a veces como que pensamos desenfocadamente. ¿Por qué? Te voy a decir por qué es esto. Porque a veces como todavía algunos grupos se ven como más como denominaciones que como pueblo. Entonces la iglesia esta planea ir a la cárcel a visitar a los presos y no se da cuenta que al lado vive el hermano que es creyente, pero como es de otra denominación, como que lo invisibilizas. No, ese que lo ayude a su iglesia, ¿ya? ¿Sí me explico? Sí, cada uno en su institución. Cada uno en su institución para sus metas, y hasta ahora por Facebook, que también pues a veces ponen la foto, estuvimos acá visitando. Hombre, eso ni se publica, como dicen por ahí, porque eso es como sonar trompeta cuando das limosna, algo así. Él dijo, hombre, no hagas alarde, si fuiste callado, ya, eso es tu deber. Invita a los demás a que lo hagan. Si te piden ejemplo, bueno, ya después les muestra, mira aquí, ejemplo, no es palabra, aquí fuimos, ¿verdad? Pero es importante esto porque el sentido del amor entrañable tiene que lograr que tú veas al otro como hermano, aunque no sea de la misma denominación, ¿ya? Sino que ante todo, como lo aprendimos en Gálatas, aquí ante todo, es partir de un principio fundamental. Usted es nueva creación. Si usted confiesa que ha recibido a Yehoshua, que se ha apartado de idolatría, de inmoralidad sexual, de homicidio, que persevera en el camino,
de los mandamientos o en la santidad, como quiera que la haya concebido de momento, aunque no sea el mejor concepto que tenga, oye, para mí es creyente y puedo demandar de ti unos requisitos mínimos espirituales y para mí no importa si no crees todo lo mismo que yo creo, ¿verdad? O que no lo veas igual. Ante todo, si usted es creyente, nos podemos entender. Hay un principio. Sí, porque si no, no pueden ir dos por el camino y no estar de acuerdo. Entonces, si Mashiach es nuestro camino, pero no están de acuerdo. En algo tenemos que estar de acuerdo. Sí, porque ayer lo leía con unas hermanas, en Isaías 35 dice algo muy hermoso. Fíjate tú, en esa promesa de Isaías 35 dice que el camino es la santidad. Vamos a leerlo. El camino es la santidad. Mira cómo lo dice. En el versículo, en el 8. Sí, en el 8, 35, 8. Mira cómo dice. ¿Qué dice? Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ahí está. Derech HaKodesh. Derech HaKodesh. Derech HaKodesh. La palabra Derech en hebreo, vamos a escribirla acá. Es una palabra que nos encontramos mucho en la Biblia, ¿no? Los hermanos, sí, está bien la conexión. Está pausado, están diciendo. Sí, ya veo, es Y que. no se escucha. Ya, ahora sí. Ahora para él. Shalom, ahora sí estamos. Ya. Es que aquí salió el aviso de que estaba como baja la señal. Ya se conectó. Sí, pero- Vale. La palabra derech, que literalmente es camino, dentro del marco del pensamiento judío, la palabra derech implica conducta. Conducta. Proceder. Por eso es que dice, no vayas o no andes por camino de gentiles. Claro, aunque la traducción en español es pésima y un día te la pregunté. Claro. ¿Qué significa eso que no andes o no vayas por camino de gentiles? No lo están mandando a quedarse encerrado en la casa. O a no salir de Israel. Exacto, porque no entra los gentiles, le predican. No, lo que está diciendo es que no andes, el verbo andar significa proceder. No procedas conforme a la conducta de los gentiles. ¿Ok? No se refiere a andar como caminar como cuando. No literal. No del lugar, No es No literal, lugar. estamos hablando del sentido metafórico del no andar. geográfico. Es el proceder. Aquí anda por el mal camino. Es correcto, aquí anda por el mal camino. Entonces, ahí está diciendo en Isaías 35:8 que será llamado Derech HaKodesh. Derech HaKodesh es la conducta de la santidad. ¿Está claro? Si haces la conversión, como Derech es camino, entonces ahí en Isaías dice, y este será llamado Derech HaKodesh. O sea, la conducta de la santidad. Y si ya dijimos que la santidad es Dios, la conducta de Dios. Cuando él dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, es decir, tienen que andar conforme yo anduve, porque yo soy el camino. Yo soy el Kodesh, Derech HaKodesh. Mira cómo dice el verso, y habrá allí calzada y camino. Fíjate qué interesante. Pareciera que fueran sinónimos y no lo son. Porque la calzada es el lugar aplanado, que ya está pavimentado. ¿Ya? O sea que hay un camino despejado, ¿cierto? Y eso implica pues, que quites lo que tengas que quitar, los obstáculos, ¿verdad? Quites lo que esté estropeando el camino. Y luego la palabra derech implica es la conducta, la dirección, la ruta donde vas, la dirección, porque no es solamente seguir un camino y no sabes a dónde va a llegar. Sí. Está indicando que hay un sentido, y esa es otra palabra, conducta o ruta o dirección son otros sentidos adicionales de la palabra derech. Entonces, está diciendo aquí que la ruta Te debe llevar a un lugar. claro, un te objetivo. va a llevar al Kodesh, que es a Dios, a Mashiach, y al mismo tiempo te está diciendo que es la conducta. Yo soy la conducta. Fíjate tú. O sea, si vas a preguntarte cómo te debes comportar, pues, y no entiendes todo el lenguaje de la Torah, imítame a mí.
Y fíjate que esa fue la respuesta que le dio el joven rico, ¿cierto? Y Pablo decía, se imitarán como yo de Cristo. Y al joven rico le dijo, sígueme, ¿ya? Es decir, camina por la santidad. Tienes que entrar por mí, el que no entra por mí es ladrón y salteador. ¿Sí ven? Simple, y ahí está, Derech HaKodesh, la conducta de la santidad. ¿Sí ves? Y esa es la ruta por donde tenemos que andar. En la época talmúdica, en la Mishnah, en el Pirkei Avot, había una pregunta de ese tipo: ¿cuál es el buen camino por el que el hombre debería andar? Y decía, todo aquel que represente bien para el que lo hace y bien para los que lo imitan. Fíjate tú. Eso es lo que dice Zacarías 8:16. No sé. Acuérdate que dice que este es el camino del hombre, hacer bien al otro, no hablar mal, Bueno. y siempre procurar la paz del otro. Bueno, eso es al final la exhortación que él le hace, ¿ya? Dice, Emet umishpat shalom shiftu beshareichem. Esos 4 verbos. La verdad, la paz y el debido proceso. Sigan en todas vuestras puertas. Pero aquí está hablando algo todavía mucho más allá, porque Mashiach vino a revelar el cómo se hacía. Porque dice que no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, no se sientará. Claro, ahora vas a ver. Eso ayer lo explicaba con estas hermanas. Resulta que ahí sale la palabra tamé, que ya hemos hablado que es no apto, ¿verdad? Inhabilitado. Dice, ningún inhabilitado pasará por él. ¿Por qué? Porque es que si tú vas a entrar por el camino de la santidad, ya dejas de ser inhabilitado automáticamente. Sería una contradicción. Y luego dice, y ningún evil, ¿verdad? Por mucho que sea evil, va a torcerse o va a desviarse. La palabra evil en hebreo describe a la persona que en principio, según la definición bíblica, rehúsa conocer a Dios, rehúsa actuar conforme a los mandamientos, rehúsa todas esas cosas. Y está diciendo, el evil en el camino no se va a torcer. O sea que eso te está llevando al extremo, como me han comentado algunos hermanos, que pasa con algunos hermanos cristianos, ¿no? Que todavía no toman los mandamientos, están rechazando a Dios. En ese caso son evilim. Y sin embargo, ¿Evilim? Sí, así se le llama. Al que rechaza los mandamientos se llama edil. Edil, sí, en la Biblia. Creo que lo habíamos visto un viernes antes, yo me acuerdo. Bueno, no, hasta ahora le menciono la palabra edil. De pronto Abel es otra cosa. Por ahí, Abel, por ahí sí. Abel es diferente. Este No es primo, no. No es ni nada, no es nada, es aparte. Profundo. Edil se le llama al que no toma los mandamientos. Y fíjate tú, lo importante es que él te haya puesto en el camino, ¿ya? Porque un edil Se lo traduce por torpe. ahí lo ponen torpe. Pero por torpe que sea, no, No, se es que no extraviará, no hace es sentido. que torpe no es. Es que torpe no es. La palabra no es torpe, en hebreo sale edil. Se escribe con el lef, edil, así. Que rechazan. Sí, se le llama edil al que no toma los mandamientos, al que no opta por los mandamientos. Un edil. Entonces, muchos hermanos, ¿cómo corregiríamos ahí? al que no toma los mandamientos no se torcerá inclusive en el camino. O sea, porque como vas a entrar por la santidad, tarde que temprano vas a acceder a la santidad. Sí, porque en principio, vuelvo y te digo, muchos hermanos hoy rechazan los mandamientos, no los quieren aplicar, no los quieren vivir, pero ya entraron, están en el camino. Por mucho que ellos rehúsen andar dentro de todos los mandamientos que deberían andar, igual no se van a torcer, porque el que es creyente va a ser creyente y tarde que temprano va a aprender. ¿Ya? Eso es para que entendamos justamente que no debemos pensar de un modo legalista, sino como dice ahí, ser paciente para con todo. Él se irá estrellando con los bordes de la calzada, ¿cierto? Se irá estrellando allí porque no quiere tomar los mandamientos, pero está dentro. Y mírate que empieza diciendo, permanezca el amor fraternal. Ante todo, si se identifica como creyente y tiene un conflicto interno, intelectual, teológico con los mandamientos, siempre pregúntele si es creyente. ¿Usted es creyente? Bueno, usted tiene que partir de una serie de valores, de una conducta que tuvo Mashiach.
¿Ya? Una conducta. Olvidémonos de la teología, a ver, por un momento. Usted dígame si Mashiach hizo esto o no lo hizo. Y ya, se la dejo ahí. Ya. ¿Cierto? Para no discutir, porque el mismo Mashiach lo dijo, no contiendan con nadie, sobre todo pues con los hermanos y todo, dejo ahí. Si no quiere entenderlo, no quiere aceptarlo, será vil todavía. ¿Ya? Lo importante es que no se vaya a salir. O yo te voy a decir algo, y ayer lo comentaba también. ¿De qué sirve un gran ministro que aparentemente se ha mantenido ahí, pero resulta que luego descubres que tiene, vaya, un adulterio, que de pronto está en fornicación? Y eso lo menciona acá, no es en vano. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué tanta teología, de qué tanta intelectualidad, si a la hora de la verdad, en la práctica, donde debería ser más probo, ya te hallan falto? Falta de amor. Sí, entonces no tiene sentido. No, que te sabes todo el catecismo, que te sabes toda la teología judía de memoria, oye, pero es que el hermano encontraron adulterio. Entonces, no funciona. Si alguien está en el camino, por mucho edil que sea, no se va a salir. ¿Sí ves? No se va a salir de esos mínimos requerimientos de la santidad. Por eso es importante que, ante todo, todos nosotros los que estudiamos aquí juntos, tengamos muy claro que los creyentes nos identificamos por mínimo esas cosas que mencionaba ahorita. Que apartas de la idolatría y de la inmoralidad sexual, del homicidio con todos sus campos, y además perseveras en el camino, en el estudio de los mandamientos, y además te congregas. Te congregas, porque eso es el concilio apostólico, eso es la determinación de Ruach HaKodesh. Y por esos 5 elementos, tú dices, bueno, estoy en el camino. Sí. Si de pronto, porque hay algunos hermanos que me han comentado, no, pero yo todavía no me congrego, bueno, eso es distinto, porque yo sé que sí quieren congregarse, que de pronto no han encontrado un lugar, ya eso es otra cosa. Pero terrible sería que alguien de repente diga, no, es que yo no me quiero congregar porque ya yo me sé la verdad y todo lo demás. Eso sí estaría bastante complicado, porque eso sería por allí un poco idolátrico, ¿cierto? Muy bien, entonces volvamos a Hebreos. Sigamos. Dice entonces, mira cómo dice a continuación, que no es en vano. Dice, honroso en todo sea el matrimonio, y el lecho, es decir, el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Ahí está. ¿Qué significa eso, que a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios? Eso está muy mal interpretado, porque muchos hoy han dicho, Shalom, muchos hoy han dicho, y muchos líderes religiosos han tomado, no, que el pastor lo juzga es Dios. Entonces cae el pastor en adulterio o algo, y entonces no, el pastor lo juzga a Dios. Está mal entendido. ¿Dónde más aparece la expresión lo juzgará Dios? Aparece a los que están afuera, los juzgará Dios, ¿cierto? Así que ser o llegar a cometer fornicación o adulterio, eso es estar afuera, ¿ya? Eso es estar afuera. Entonces, a los que están afuera los juzgará Dios. ¿Sí ve? Por eso es que por allí en Corintios lo dice, vamos a leerlo. Cuando Pablo le dice, oye, yo no les he escrito que se aparten exactamente los fornicarios de este mundo, ¿verdad? O los avaros o algo, no. Cuando les escribí eso, se lo estoy diciendo es con respecto, aquí está, creo que es, sí, en 1 Corintios 5. Mira lo que dice aquí el versículo 9. Vamos a leerlo. 5, 9 hasta el 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Claro. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, mujer ni aún con Contundente, ¿no? Claro. Sigue leyendo. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? A los que están fuera. ¿Sí ves? O sea que fornicario, adúltero, borracho, ladrón, eso están afuera.
Porque, ¿qué dice? Porque a los que están afuera, porque los que están afuera Dios juzgará, quita pues a ese perverso entre vosotros. ¿qué más quieres? Pero dentro de nosotros sí, claro. Entonces entre nosotros debemos discernir y juzgar esas cosas. Y quiero aprovechar para recalcar ese tema, porque algunos dicen, no, que no juzgué, porque para que no sea juzgado. A ver, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que, como bien lo explica Mashiach, si tú tienes una viga en tu ojo, se supone que no vas a poder ver bien para entonces sacarle la paja al que está allá. Eso no quiere decir entonces, no, entonces yo no le digo nada para que a mí no me digan nada, porque ahí terminaría el asunto. Entonces, como dice por ahí el dicho, entre bomberos no se pisan las mangueras. No, lo que te está diciendo es saca, a la hora de hacer un juicio, primero asegúrate de tener la autoridad moral y que veas bien, que tengas claro lo que vas a hacer para que no vayas a maltratar al hermano, porque le vas a sacar su pajita que tiene allá. No te está diciendo que no se la saques nunca, sino que veas bien. Y se quita la viga para que veas bien y ahí sí le saques la paja a los de tus hermanos. Pero no te está diciendo no juzgues de ninguna manera nunca, porque aquí Pablo lo está diciendo, quiten a ese perverso, porque si no Pablo no estaría juzgando aquí a nadie y nadie nos diríamos nada con nadie, estaríamos tipo de ideología de En género. pocas palabras ahí, juzga con ejemplo. Juzga con la autoridad, que tengas claro el procedimiento bíblico, lo que vas a hacer, ¿cierto? Y procura ante todo es el bien del hermano, no su destrucción, que es otra cosa. Claro, es que lo que pasa es que ambos, a ver, no solamente juzgar bien, ¿ya me entiendes? Porque Juzgar alguien con puede justo juzgar, juicio. claro, no solamente con justo juicio, juzgar bien en el sentido de que el procedimiento lo hagas correctamente, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con tu autoridad moral, Claro, tiene que ver con el testimonio tuyo. Claro, la potestad. Porque lo primero que te va a decir, oye, pero ven acá, tú me vas a juzgar bien por eso cuando tú haces lo mismo. Claro. Eso es como decía Pablo, Claro, a los los judíos. romanos, sí, claro. Ya me explico. Tú que dices que no se ha cometido idolatría, comete Exacto. sacrilegio. No. Tú juzgas estas cosas y resulta que tú las haces, tú mismo Claro, las haces. claro. Entonces, en ese sentido, ¿ya me entiendes? Sí. Es que no se debe tener cuidado el que va a juzgar. Correcto. Examínate a ti mismo. Claro, antes de que vayas a proceder. Claro. Por eso es que está, y lo quiero decir porque, repito, muchos hoy están o han tomado ese verso para decir, no, que el pastor nadie lo puede juzgar, el pastor lo juzga Dios. No, ¿quién ha dicho eso? Oye, es que aquí está claro, si es, Pablo lo dijo, les digo que no se junten, que no se unan, que no tengan comunión. Por eso es que inclusive dentro del judaísmo habían 3 grados de censura, por decirlo así, o de exclusión, cuando se procedía con una persona que estaba cometiendo una afrenta. Por ejemplo, había el grado de nidui. El nidui era una persona que había sido censurada, que podía ir a la comunidad, pero la comunidad no le hablaba, pero todavía tenía derecho a asistir, porque de pronto cualquier día iba a pedir excusa, entonces podía seguir asistiendo. Pero ya venía el momento en que la persona pasaba el nidui, el veto que le ponían, y simplemente se le restringía absolutamente el paso y el trato. Mira lo que lo dice, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque es que cuando tú llegas al nivel de Jerem, el Jerem, que es el grado más severo de exclusión, que ya no entras ni nadie te saluda, oye, eso es para que tú allá digas, wow, tengo que estar muy mal. Pero ¿qué ha pasado a veces, hermano? Que esa blandura, ese falso amor que le llamo yo, perdónenme si me equivoco, pero es que lo he visto funcionar y me da, lo repulso. Con el tema, no, pero ¿cómo vamos a tratar al hermano? Que entonces ¿cómo se va a arrepentir? ¡Qué pobrecito! En un momento, es que para eso ya se ha procedido, por Dios. Para eso se le ha llamado acá con 2 testigos, para eso se le ha llevado ante los ancianos de la comunidad. O sea, es un gentil y publicano. ¿Qué dijo Mashiach? Mashiach lo dijo así, tenlo por gentil y publicano. ¿Sí o no? Entonces lo expulsa y surge este falso amor que le llamo yo, que pobrecito, que la lástima. No, es que él no ha tenido compasión del cuerpo, que es diferente. Es que no lo ves. Ha entendido el camino a la santidad. Claro, no está en el camino, no está, duele, pero no está.
Juan lo decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Qué pena, pero no está, ahora mismo no está. Ah, pero que Judas estuvo 3 años, sí, pero no, estuvo allí, pero de manera virtual, pero no estuvo, en la realidad no estuvo. ¿Ya? Entonces, a veces pasa eso, que a veces como por los años se crea como más una amistad humana que una unidad o coparticipación espiritual. ¿Sí me explico? Entonces a veces en virtud de la amistad humana No dicen nada. no dicen dejan, nada, sí, no lo dejan, lo siguen tratando como si nada, Como si nada. y eso pareciera que fuera superior al debido proceso que está diciendo la Escritura. Entonces pareciera que esos amaran más que lo que estamos aplicando La rigidez. el debido juicio. proceso. El juicio. Sí, el debido proceso. Entonces pareciera que esos aman más. No, al contrario, los que estamos amando de verdad somos los que estamos diciendo, exhortando a que deje su conducta. Por ejemplo, Pablo fue muy categórico cuando dijo que después de 2 o 3 amonestaciones, Deséchalo. no, repréndelo en público. Ah, no, claro, no, pero allá en los herejías en Tito, en Timoteo, algo así, al hombre de herejía después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalo. Dice así. Ya, hay otros que eran amonestados, porque son diferentes grados. Es que por eso es importante ver de qué estamos hablando, pero aquí está hablando algo muy puntual. A los fornicarios y adúlteros. ¿Ok? Fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios, es decir, esos están afuera. Deben estar afuera. Tenemos que aprender que la expresión, no, que a mí me juzga Dios, usted está afuera entonces. ¿Ya? Está afuera. Si está afuera. Usted dice que usted lo juzga es Dios, que los hermanos aquí que tenemos el amor entrañable no le podemos señalar ni decir nada. Entonces usted está afuera. Aquí no puede entrar. ¿Ya? Si usted dice que solo Dios lo puede juzgar, entonces usted no está aquí. Usted está afuera. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que es muy lamentable, y eso hace rato yo lo vi aquí leyendo todo esto. Y es que debería ser como en el tiempo antiguo, que entonces todas las comunidades se comunicaban, por ejemplo, porque ni Dios lo quiera, alguien de aquí se retire de rebelde, entonces va y se congrega en otro lugar y allá empieza una nueva vida normal como si nada y ya, y no ha arreglado la cuenta pendiente que tiene aquí. ¿Sí ves? Y eso ha pasado mucho, entonces hay mucha migración y la gente va como dejando líos en todos lados. Ya, va dejando lío y pareciera que siempre es creyente. Pero aquí me llama la atención, Pablo hace 2 preguntas en Corintios. Ajá. ¿Por qué razón tendría yo, dice, qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Claro. Es decir, si yo no juzgo, ¿qué tendría yo para no juzgar? No, dice, no, ¿qué razón tengo yo para juzgar a los que están afuera? Significa los que están afuera no son de mi incumbencia. Pero espérate, no, yo Lo veo que está otra cosa, diciendo. para ver si me logro entender. Él dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Pregunta él. ¿Ya? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Claro. Oiga bien, deberían estar juzgando, hace la pregunta, pero la pregunta él la responde en el 13, porque si no juzgan los que están adentro ellos, porque, y en verdad no lo estaban haciendo, lo estaban juzgando, ¿verdad? Entonces, por los que están fuera, Dios los juzgará. O sea, en última, Dios terminará juzgando A todos. Si no o sea, lo no hay juzgas nadie, tú adentro, no hay nadie si que- tú no lo juzgas Claro. adentro, Dios lo va a terminar juzgando. Claro. Exacto. Claro, porque el que no ha sido juzgado está afuera. Claro. Pero no vayas yo entiendo es que Pablo lo que está diciendo, no vayas a creer, porque si no te juzgan allá adentro, vayas a creer que no te va a juzgar Claro, Dios. Claro. No, Ya es me- otra cosa aparte. Es No, otra sí, cosa pero aparte. yo lo digo en el sentido como si estuviera Pablo dando a entender que si no lo hacen ellos, no vayas a creer que vas a No, quedar no, sin es que- juicio. es que obviamente, por eso Ya me estoy explico. diciendo acá que el énfasis que está haciendo él es que identifiquemos, ojo, porque empieza diciendo prevalezca el amor de hermanos, el amor entrañable. De tal manera que él dice a los que están afuera, los que no pertenecen a este amor, porque si tú estás ligado al amor de hermano, sabes que te tienen que, como dice allá en Gálatas, sujetarte los unos a los otros. Sí, pero Entonces, si tú no te sujetas a tus hermanos,
a los que te están exhortando y amonestando, estás por fuera. Y si estás por fuera, Dios te va a juzgar a ti afuera, igual. Eso es lo que empalma con lo que tú dices. Pero haciendo el énfasis, ojo, dentro del círculo de amor entrañable. Porque, vuelvo y le digo, dice, no se junten con ninguno que llamándose hermano, ¿ya? Llamándose hermano, sea entonces fornicario, ladrón, adúltero. Ese no es hermano, ese está fuera. Es que aquí el principio regente es la idea del amor entrañable. Y lo que implica que el amor entrañable no es solamente detallitos y palabras bonitas y palabras suaves y caricias y pechiche y todo lo demás. Estamos hablando de que ese amor entrañable implica corrección. Lo que hablamos en el capítulo anterior, corrección, demostración. Te están exhortando a que tienes que exhibir la conducta de la santidad. Y si tú no andas conforme a eso, pues vas a ser amonestado y no te tienes por qué disgustar. Al contrario, tienes que dar gracias, que te estén recordando cómo es que tienes que proceder. Pero si tú te vas a poner a salir de pistolero con todo el mundo, que te diga algo, hombre, usted sabe, usted es de afuera. Ya, no le digamos nada. Si usted lo que no quiere que digamos nada, que se lo diga a Dios. Pero usted aquí no está. Eso sirve para que la gente se ubique. Y para que nosotros también discernamos sin miedo. Es que excluir a alguien de una comunidad no significa mandarlo al fuego eterno de cuando venga el día del juicio. Es que le estamos exhortando, como hay un pasaje en el Talmud que habla de eso, creo que es en el Tratado de Midot, cuando están describiendo el templo, ¿verdad? Entonces decían, aquí había una puerta y por esa puerta entraban los que habían sido vetados, ¿ya? Y cuando entraba alguien por esa puerta, ya todo el mundo sabía que estaba vetado. Entonces decían, que tus hermanos tengan compasión de ti y te vuelvan a recibir. Entonces vino el otro y le corrigió. No, así no se dice. Que el que habita en esta casa ponga en ti el arrepentimiento para que tú recibas a tus hermanos. Fíjate tú, son dos formas de ver el asunto. El que primero habló, lo habló desde la perspectiva como victimizado, no, ay, pobrecito, que los hermanos te vuelvan a recibir. No, es al revés. Él es el que no está recibiendo a los hermanos, porque los hermanos lo han querido traer a diálogo, o a una conciliación, a un entendimiento para que permanezca, y él es el que no quiere recibir. Entonces decían, el que habita en esta casa ponga en ti el arrepentimiento para que tú recibas a tus hermanos. Maravilloso. Y de eso es lo que estamos hablando acá. Sigamos. Entonces dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, porque en la avaricia se oculta el robo también, el oportunismo. Contentos de lo que tienes ahora en el presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Claro, porque es que viendo, ya lo advertían los apóstoles, que iban a venir los comerciantes de la fe, los mercaderes de la fe. Entonces se aprovechan, es que el hermano, entonces vamos aquí a aprovecharnos los hermanos, y eso se ve mucho hoy. Por eso dice, vuestras costumbres, procedimiento, conducta, sea sin avaricia, sin anhelar mucho más allá de lo que es lo apenas lógico, hermano, ya, lo apenas lógico. Fíjate tú que el documento de la Didache, que se escribió por allí del siglo IV, que se llama como la conducta de los apóstoles, y él decía que si llegaba un apóstol a un lugar, hombre, hasta el segundo o tercer día después ya le ponían una actividad para que se ganara la estadía. Ya, no, gánese la comida, pues, lave el piso. Ya saben los hermanos que voy para España. Búsqueme un trabajo, yo les trapeo el piso, no se preocupen. Ya, no es que hay que ser consecuente. Pero hoy muchos superstars, ¿verdad? Los superapóstoles, ya no piden sábanas y todo de última generación. 5 estrellas. Luego dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de vuestros, ellos, dice en griego egumenon, no dice exactamente pastor, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de la figura de pastor. Lo que es claro es que, bueno, el gran pastor es Yehoshua, nuestro Señor. ¿Y qué pasa? Que la palabra egúmenos se refiere a los líderes en general. De ahí viene la palabra hegemonía.
de egumeno, que es lo que mantiene la dirección o el gobierno, ¿ya? Esta misma palabra es la que sale allá en Mateo cuando citan, es pequeña para estar entre los jefes, entre los eruditos, decía yo en ese momento, de Yehudá, los líderes maestros. En este caso, bueno, está hablando de la dirección en general, no está especificando si es el maestro o si es el pastor, no. Lo que sea que conforme el liderazgo de la comunidad. Porque es claro además que ¿Qué está palabra aparece? egumeno, egumeno, que es líder, líderes en plural. Acuérdense o recuerden a vuestros líderes, los cuales hablaron a ustedes las palabras de Dios. Oh, esos son los que van a ser recordados, ¿ah? Los que hablen las palabras de Dios, porque uno a veces escucha ciertos discursos y es pura anécdota, y pura historia y puro cuento. Es palabra de Dios lo que tienes que decir, lo que tienes que hablar. Dice, los que hablaron la palabra de Dios, la fidelidad de los cuales, ¿verdad? La fidelidad de los cuales tienen que contemplar, tienen que imitar. Ahí le aparece la palabra mimiste, donde viene mimo. ¿Qué es lo que hace un mimo? Imita todo lo que tú haces, ¿no? Bueno, fíjate tú lo que está exhortando. Tienes que contemplar cuál ha sido el resultado de su ¿qué? ¿De su qué? De su conducta. Claro, ¿ya? ¿Cuál ha sido? Dice, a los cuales contemplen el resultado de la conducta de ellos y imiten, hagan el mimo de la fidelidad, ¿ya? Y fíjate que no dice la fidelidad de ellos, como dice la traducción al castellano, ¿ya? Sino imiten la fidelidad, dice así, ¿ya? Dice literalmente, mimiste tempistin, no dice la fidelidad de ellos o la fe de ellos, porque muchas traducciones al castellano dice imitar su fe. Sí, así, imitar su fe. ¿Cierto? Sí. Así no dice en griego. Véanlo para que vean. Dice, a los cuales observando el resultado de la conducta, de hecho aparece la palabra anastrofis, ¿verdad? Que es como la conducta ascendente. Dice, mimiste tepistin, imiten la fidelidad. No dice la fe de ellos. ¿Ok? ¿Está claro, no? ¿A quién tenemos que imitar? La fidelidad. ¿Quién es la fidelidad? Dios. Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. Luego dice, Yehoshua HaMashiach, ¿verdad? Yehoshua HaMashiach, dice a continuación en el versículo, es el mismo ayer, hoy y por los mundos. Acuérdense que el concepto de los mundos lo hablamos al principio del estudio, ¿se acuerdan? Que hablamos de Olam Hazeh y Olam Haba, este mundo y el venidero. Entonces Yehoshua es él mismo en este mundo y en el venidero. El único que tiene esas cualidades de permanecer por todos los siglos es Dios. Así que lo está diciendo de una manera muy impresionante, que Yehoshua es el mismo allí por los siglos. Fíjate que esto es profundo además, porque cuando tú excavas un poco en la teología cristiana, tú les preguntas a ellos, bueno, dime si Yehoshua tenía cuerpo antes de venir a la tierra. Ya. Y ellos se quedan como pensando, como que pareciera que nunca se hubieran preguntado eso. Sí. Yehoshua tenía cuerpo antes de venir a la tierra, ¿verdad? Porque a veces pareciera que la cristiandad tiene como un concepto gnóstico, como que Jesús vino y se encarnó aquí, o algo por el estilo. Sí, no tenía nada. Pero no lo ven como aquel que siempre, porque está diciendo que es Como el un mismo. Cristo místico. Exacto, como gnóstico. Sí. Yo llegué a un punto en el que... incorpóreo, que Eso. existía allá y aquí tomó, como que el cuerpo lo había tomado aquí. Sí, correcto. Y no, mira que te está diciendo, es el mismo ayer, hoy y por los mundos. Si hoy tiene cuerpo porque corpóreamente traspasó los cielos y está sentado en el trono de la majestad corpóreamente, quiere decir que siempre fue así. O sea, desde siempre ha existido corpóreamente. Por eso no cabe esa teología que si la encarnación, que si vino, que se unió el Espíritu de Dios con el óvulo de María. No, él vino completo como la semilla, te explicaba eso, ¿verdad?
La semilla, uno de los nombres de Mashiach en la Torah es la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla está lista para germinar. No necesita que la fecundes con nada. Ella ya tiene toda la información lista para crecer. Mashiach lo que hizo es que su corporidad la redujo a una semilla, un embrión para estar en el vientre de María y crecer y germinar de allí, pero siendo Él todo el tiempo. No ha dejado de ser. Lo único que hizo fue que disminuyó su corporeidad, eso es otra cosa. Que solo lo puede hacer Él. Es como que ese gran árbol de níspero se devolvió y volvió a ser semilla. ¿Cómo que se llama? Chapulín Colorado, tenía un programa ese, la Chiquitolina. La Chiquitolina. Ya, hay que explicarlo, o sea, es ejemplo para que los hermanos entiendan, porque es que a veces se habla muy científicamente y no entienden, entonces creen que eso es cuento de muñequito. Claro, sí, no, es que eso... Ya, entonces no se da cuenta de que, por ejemplo, el día que tú me explicaste la semilla, pues claro, ya yo entendí que científicamente y genéticamente nada tiene que ver con los óvulos y el esperma. El óvulo de la mujer con... Sí. El concepto de semilla es como de la planta. Claro. Tú la siembras en la tierra y nace. No tienes que germinarla ni nada. ¿Ok? Eso es importante tenerlo presente. Porque yo escuché alguna vez, no, que la semilla es el esperma. No, es un error. La semilla no es el esperma. Eso es una visión totalmente equivocada. Y como algunas traducciones piensan que no, que la descendencia de Abraham y ponen semilla, entonces se confunden. Semen con semilla. Sí, semen con semilla. No es igual, o esperma con semilla, no. Cuando dice que tu simiente, la semilla, será como la estrella, no se está hablando de que el esperma de Abraham iba a regarse por todo el universo. No. Está hablando de cómo la simiente, que es Mashiach, iba a escoger hijos para Abraham, para meterlos en la promesa que le dio a Abraham, que es diferente. Porque Pablo lo dice aquí, no todos los que descienden de Abraham son hijos. O sea, no todos los que descienden de Abraham son semillas. Claro. ¿Sí ves? No son semillas. ¿Oh? Más o menos en qué etapa del embarazo estaba Dios cuando entró el Embrión. No, en cigoto. En cigoto. Porque el cigoto es cuando ya la unidad celular está completa para generar los órganos. En estado de cigoto. Vamos a buscar el Salmo 104, por ejemplo. Mira lo que dice aquí. Ese salmo me gusta muchísimo. 105. Mira qué profundo lo que dice, pero a veces uno lo lee y parecía poesía. Pero mira lo que dice aquí, 105. Mira, el Salmo 105, versículo 6. Shalom a todos los hermanos que están allí. Salmo 105, versículo 6, que dice, Zera Abraham Abdo. Dice, mira esta edición, dice, raza de Abraham, su servidor, hijo de Jacob, su elegido. Nada. O sea que Abraham es una raza. No, nada, está equivocado. Otra versión que dice por ahí. Mírate tú el error de la traducción. En hebreo dice Zera Abraham Abdo. ¿Qué está diciendo? El siervo no es Abraham. El siervo es la semilla. No, es que no existe esa palabra. No, ya toca buscarla en el hebreo moderno y contextualizarla, ¿no? Pero no existe eso. Si se habla de, por ejemplo, Shefijat Zera, cosas así por el estilo, que está hablando del énfasis del derramamiento, que es distinto. Acá dice simiente de Abraham. Bueno, la simiente de Abraham, el siervo de él. Pero ojo, ¿quién es el siervo? Ya, es la simiente, no Abraham. Y luego dice, Bnei Yaakov Behirav, los hijos de Jacob, sus escogidos. Fíjate tú. O sea que es por elección divina que eres hijo de Jacob, no por ser descendiente. ¿Ya? ¿Está claro, no? Bnei Yaakov Behirav. Ok, volvamos a Hebreos entonces, ya para ir terminando. Entonces dice así, en Hebreos 13, dice, no sean llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ella. ¿Por qué está diciendo eso? Porque todo indica, según el contexto, el versículo 10 que viene a continuación dice, tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven el tabernáculo. Eso es una indirecta. Porque lo que alcanzas a entender es que estas doctrinas judaicas
aprovechando el hecho de que el templo estaba allí y todavía se estaban haciendo sacrificios, seguro te decían, oye, pero mira que vamos a hacer este sacrificio, acá comes. O sea, le está como apelando al hecho de no dejarse llevar porque acá te están ofreciendo algunos beneficios. No, pero mira que estamos en el templo, que vamos a hacer hoy el sacrificio, hoy vamos a sacrificar 18.000 corderos en Pascua, etc. Tienes que comer de nuestro sacrificio. No puedo comer de ese sacrificio. Y ahí viene todo el engranaje doctrinal, pero mira que de pronto ese Mashiach no es, que el otro, y mira que aquí está el templo, seguimos sacrificando, llevamos 40 años sacrificando, y tú te estás perdiendo. Y eso te podría llegar a confundir. Pero aquí le está diciendo, no se han llevado de falsas doctrinas. Porque nuestro altar, en este caso, que es el celestial, nosotros no tenemos facultad de comer de allí. ¿Por qué? Porque ya no es un sacrificio terrenal. Aquí se lo está diciendo, claro. Ya nosotros tenemos, o sea, como que dice, hey, no está yendo a comer a casa de los sacrificados del templo, de la tienda, claro. Cuando a la final nuestro Señor Yehoshua Mashiach ya hizo un excelentísimo y perfecto sacrificio. Correcto. Para que tú te vayas a volver allá a comer las viandas. Cuando tienes ahora una tienda celestial. Claro, claro, y se lo está diciendo clarísimo. Claro, entonces te podía estar seduciendo por la comelona, ¿cierto? Por el festival, por la cuestión, por el ambiente. Y un momento, no te dejes seducir por eso. A la gente que le gusta ya la gente es por eso. Como dicen por ahí, pon comida para que aquí va. Llega gente tan desconocido. Oye, y eso lo hemos visto, yo lo alcancé a ver hace muchos años, que cuando era fiesta de Pesaj, eso llegaba hasta la abuela del que no conocía, estoy en Yom Kippur, apenas 4, ¿ya? Y pues ese día, como es el ayuno, ese día nadie va. Igualito, y Pablo lo corregía a los corintios y dice, oye, pero si es por hambre, pues coman en la casa, hermano. Aquí venimos a la cena del Señor, al Seder. Eso no es para llenar. No es para irse a llenar, para que coma en su casa, ¿ya? Muy bien. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del templo, ¿verdad? Fuera del límite. Por lo cual Yehoshua también, para santificar al pueblo, y ya hemos hablado que santificar aquí es habilitar, ¿ok? Habilitar al pueblo por su propia sangre, o sea, el sacrificio padeció fuera de la puerta, claro, porque murió fuera de Jerusalén. Y el otro día yo explicaba, ¿se acuerdan? Que el Gulgaltá quedaba fuera de Jerusalén, en la parte trasera, y era lo que en cierta tradición se decía que el Gulgaltá era el sepulcro del primer Adán. ¿Ya? A ver, los cuerpos de los demás que se han llevado al santuario dicen que son quemados afuera del campamento. Claro. O sea, fuera vamos, me voy a trasladar allá al campamento del desierto. Sí, sí. Fuera del campamento, era fuera de la tienda, sí, fuera del lugar santo y santísimo. Correcto. Porque el altar estaba de la entrada. El campamento, entiéndase, lo que era el círculo de los levitas para adentro. ¿Me explico? A eso es que se refiere, por eso muchos tenían prohibido la entrada al campamento, pero el otro día yo lo explicaba, si aquí tú tenías la carpa, ¿verdad? Donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, luego venía el atrio. Ajá, el atrio que está alrededor, claro. Es correcto, aquí estaba el altar del sacrificio, etcétera, el lavatorio. Ajá. Entonces, y luego venía el círculo de los levitas que estaban alrededor. Ajá. Después de este campamento de los sacerdotes, hacia afuera, era que se quemaba. El sacrificio no lo hacían adentro ahí en el altar. Sí lo hacían aquí, la sangre se degollaba aquí todo, pero se tenían que quemar ciertos sacrificios fuera, aquí afuera. Pero adentro no se quemaba. No, ojo, ciertos sacrificios. Entonces, ¿a qué se refiere él aquí? Por eso, cuando él está hablando, si tú averiguas qué sacrificio eran los que se quemaban afuera, tienes que ir al Levítico. Entonces en Levítico, uno de los sacrificios que se quemaba afuera, ¿sabes cuál era? El de la vaca roja. Ya, se quemaba afuera del campamento. ¿Ese para qué era el sacrificio? Y ese sacrificio de vaca roja era para limpiar a los leprosos y también con el que se tenía que ordenar al sumo sacerdote. Imagínate. O sea que ese sacrificio, y ya la próxima de pronto explico más en detalle, esos sacrificios se quemaban afuera
y eran los cuyas cenizas eran luego introducidas para la purificación. Por eso dice Yehoshua, a fin de santificar. Ojo, a fin de santificar, y ahí te lo está diciendo, porque no todos los sacrificios tenían esa capacidad. ¿Cómo santificaba? Porque las cenizas de ese sacrificio eran vueltas con agua, y con esa agua era que se bañaban los leprosos y los que estaban fuera del campamento. ¿Sí ves? Los que no podían entrar al lugar santo ni hacer sacrificios ni nada, porque estaban por fuera, estaban inhabilitados. Entonces, si tú eras leproso, estabas por fuera del campamento, así que Dios ordenaba que ciertos sacrificios se quemaran afuera para que esa ceniza luego se introdujera, se preparaba el agua y ya luego se le limpiara a ellos. Cuando ellos eran declarados limpios, se tenían que limpiar con esa agua, ¿ya? Y eso era lo que santificaba de nuevo a la persona. Habilitaba. Lo habilitaba, por eso dijo ahorita, santificar es habilitar. Y al final lo vuelve a repetir. ¿Ya? O sea que él toma de ejemplo esta clase de sacrificio, Claro. como diría yo, para mostrar ¿Cómo mejor dicho, Yehoshua? la gravedad mejor dicho, lo último, de estar afuera, el extremo de estar afuera. Sí, correcto. Mira, iba a mostrarles por aquí, por ejemplo, más o menos para que lo leyeran. Yo creo que era aquí en el 16 de Levítico. Sí, la túnica va a llegar de cerdo. Creo que aquí en Levítico 16 donde habla esto. Miren, vamos a ver si lo alcanzo a localizar. No, esto es de las... No, este es otra cosa. Es el de la vaca roja, creo que es en número 20 y algo. ¿Cómo dice? Es el de... Búscale la vaca roja, creo que es la parashá de Jukatz. Creo que es en número 20 y algo, ya me acordé. Donde habla todo el estatuto de la vaca roja y te da el procedimiento, ¿ya? Para que tú vayas entonces y estudies cómo era que se hacía ese sacrificio, ¿ya? Dice, dile a los hijos que tomen una vaca roja, no sé si algún hermano que están allí ya lo tenga en la mano. El Levítico 16-27 habla de lo de Azazel. Sí, ese es otro, sí, ya lo vi. Yo sé que es el número, es la parashá de Jukatz. Vamos a ver si lo alcanzo a... La vaca roja. A ver. Entonces, cuando tú estudias ese sacrificio, te estás dando cuenta que se está haciendo referencia a ese tipo de sacrificio. Números 19. Ese era el 19, exacto. Aquí lo tengo. Miren lo que dice aquí. Vamos a leerlo, ¿ya? Habló a Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza, Jukatz HaTorah, que Hashem ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja, que no tenga defecto, que sea conforme a lo que Dios ha dicho, la cual no haya esa inconformidad, la cual no haya puesto yugo. Y darás a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento. ¿Sí ves? Y hará degollar en su presencia. Y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo y rociará delante del tabernáculo del testimonio con la sangre ella 7 veces. Hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote palo de cedro, hisopo y escarlata. Yo lo expliqué hace casi 3 años acá. ¿Te acuerdas? Que era el madero. El cedro era el madero que estaba simbolizado ahí acerca de Mashiach. El trapo rojo, la túnica que le pusieron, y el hisopo era el orégano. ¿Te acuerdas? Yo había hablado que era lo que habían envuelto en la cabeza. Ahí están los 3 elementos de la crucifixión de Mashiach. El cedro es el madero, la tela roja, la túnica, y el orégano, la espina, la corona. ¿Ya? Ahí está clarísimo. Entonces todo eso lo quemabas afuera. ¿Y qué dice a continuación? Luego tomará el sacerdote, dice, y el sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su carne con agua, y después entrará en el campamento y estará inhabilitado el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua y también lavará el agua a su carne y será inhabilitado hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento en un lugar apropiado, habilitado, y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación, dice literalmente. Agua de purificación, o entiéndase, santificación.
El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y estará inhabilitado hasta la tarde y será a los hijos de Israel extranjeros que peregrinen entre ellos por estatuto perpetuo. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué dice? El que tocar un cadáver de cualquier persona 7 días estará inhabilitado. Este será purificado al tercer día con esta agua y al séptimo día también. ¿Ya? Y si al tercer día no se despeja el agua, entonces no estará habilitado al séptimo día. Dime. Cuando dice que no estaban habilitados, ¿le daba lepra o algo así? No, simplemente les decía, no están en la santidad apropiada para entrar acá. Era una restricción simplemente, no entran, están restringidos, inhabilitados, no es que les diera algo malo. Ahí está, fíjate tú, este es uno de esos sacrificios que todo él se quemaba fuera, se degollaba fuera y se quemaba fuera. Porque hay unos que eran degollados adentro, pero se sacaba fuera el pedazo de la piel, de las vísceras, etc. Pero este, creo yo, si mal no me recuerdo, es el único sacrificio que era degollado afuera y quemado afuera. ¿Ya? Completo. Puede ser que, repito, porque no tengo toda hora el Levítico en la cabeza para decir con precisión que sea el único, pero tengo como esa sensación. Tendría que volver a leerlo todo, a ver si de verdad es el único. Pero por lo menos es el más destacado, que tiene toda una legislación dedicada a él. Y fíjate tú, entonces esto de Levítico 19 lo está comparando el autor acá en Hebreos 13. Volvamos allá. ¿Y qué dice entonces? Por lo cual también Yehoshua, para santificar, fíjate tú, para santificar al pueblo por su propio degüello, ¿ya? Está hablando de la sangre, era degollado afuera, padeció fuera del campamento. Igualito. Es decir, ay, acuérdate de la vaca roja. Bueno, él es la vaca roja. ¿Tú crees qué crees que hacía el pardo, el trapo rojo y el orégano ahí? Que de adorno. Pues era simbólico, para que entendieras que Mashiach en el futuro iba a estar degollado fuera del campamento en un madero, vestido con un trapo rojo y túnica. Porque de hecho los romanos le pusieron la túnica roja, ¿te acuerdas? Ya, fíjate tú. Luego se la partieron. Luego dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Fíjate tú. Es decir, que salir a reconocerlo a él como sacrificio implica el rechazo de los que están en el templo. ¿Sí ves? Claro, porque cuando tú sales a reconocerlo a él allá como sacrificio, estás saliendo del templo, estás en una dirección contraria a la corriente mayoritaria. La gente está celebrando en el templo su sacrificio y tú te estás apartando de allí para ir afuera del campamento. Es simbólico, ¿no? Para que la metáfora está dirigida a que estás en última, como dice ahí, llevando los vituperios de Mashiach. Es decir, estás prefiriendo que este grupo te excluya o te ofenda o te maltrate antes de venir a participar con ellos. Sí, antes, o sea, es como no reconocer el sacrificio del templo. Es correcto. ¿Ya me Sí, entiendes? sí. Aunque se era hacía. la misma figura, Claro. ¿ya me entiendes? De salir a quemar, pero no era el cordero Claro, correcto. que quitaba el pecado, en última quitaba el pecado del mundo. Correcto. Era el que salió allá afuera, el que Ese murió era en el obvio. Gólgota. Y en virtud de él es que te iban a vituperiar, en virtud de él era que te iban Claro, él se iba a generar un excluir. vituperio, claro. Obviamente, llevando su vituperio, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, está hablando de la Jerusalén, mas buscamos la porvenir, la celestial. Así que ofrezcamos por medio de él, de Yehoshua, a Dios sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, que el hombre se ha resistido al cambio. Claro, impresionante, porque quiere hacer sus propias obras. Y cuando quiere hacer sus propias obras sin integrar a Mashiach, se cumplirá la escritura que dice: aunque te eches el néter, el nitrium, la sal, y te amontones lejía, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. El problema es que el hombre se apega a la tradición, qué cosa. Impresionante, hermano. Y cuando viene una renovación de aquello que venía la haciendo, rechaza. de así venga el mismo Dios, le Sí. cuesta dejarlo. Sí, Ey, sí, no, sí. pero es que yo me siento bien aquí, Se aferra. haciendo los sacrificios. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué me vas a decir, me vas a decir ahora a mí que no haya sacrificio, que ya ya no. con ese hombre, ¿cómo así? Claro, es porque en última surge un interés mercantil y económico también.
Sí, por ahí hay muchos intereses. Claro, porque se acaba todo el comercio de animales, de sacrificio y para Claro, contar. 18.000 sacrificios. Entonces vuelve a retomar el tema del versículo 1. Empezó hablando del amor entrañable y vuelve el verso 16 como si se tratara de un quiasmo a decir lo siguiente: y de hacer el bien y de la comunión no se olviden. ¿Qué es eso? El amor entrañable, amor fraternal. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué hermoso, ¿eh? O sea que si allá te están seduciendo con sacrificios literales, yo te tengo otros sacrificios acá que sí agradan a Dios. ¿Ya? Vaya a amar a su hermano. No, pero no genera interés. Claro, cierto. No hace parte del monopolio. Claro. Ya, fíjate tú el lenguaje del templo, hermoso, ¿eh? Luego dice, y vuelve a repetir, sujétense a vuestros líderes. ¿De acuerdo? Claro, exhiban esa fidelidad a los líderes de ustedes, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas para que lo hagan con alegría y no lamentándose, porque eso no es cosa que provechoso. nos traería ventaja alguna. Claro, entonces bueno, déjame busco la palabra que sale aquí en griego en el 18, dice prosefgeste perigimum, sí, está refiriéndose a la tefilá, la proseuge en griego, pero la tefilá ya lo hemos hablado ampliamente, que es establecer o hacerse partícipe de la ejecución de un juicio, ¿no? Entonces, hagan eso, métanse en el juicio como nosotros también, porque confiamos que tenemos buena conciencia, fíjate tú qué hermoso eso, deseando comenzar bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea más rápido restituido. Esto es lo que indica el verso 18, ¿verdad? Pareciera que es lo que indicara que se tratara del apóstol Pablo, ¿ya? Porque luego insinúa que está preso y luego menciona a Timoteo. Mira lo que dice a continuación: y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Yehoshua Mashiach, o sea, Elohim, el amor que sacó de los muertos a Yehoshua Mashiach, el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno, os haga aptos. Fíjate, otra vez habla de la aptitud como santidad, ¿verdad? Aptitud como santidad. Y ahí está la transmisión todavía, hermano. Sí, Sí, ok, es que salió un aviso todo extraño ya. se paró otra vez. ¿Se paró? Pero ahora que ustedes como que se paró, no sabía nada. ¿Y ahora? Ya. Ahora sí, ok. Bueno, me detuvo un segundo porque se había parado. Mira lo que dice el 21, qué hermoso, porque así como Yehoshua vino para santificarnos, aquí lo vuelve a decir el 21, el Dios de paz los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Yehoshua HaMashiach, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, en los mundos. Empero ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque he escrito en breve. Sabed que nuestro hermano Timoteo está libre, con el cual si viniere más rápido os iré a ver. Ahí está, es donde se puede inferir que es el apóstol Pablo el que escribiera, pero no se puede decir categóricamente todavía, es bastante probable. Saludad a todos vuestros líderes, otra vez vuelve a utilizar la palabra, permítame verifico acá, egúmenos, la misma palabra, a todos vuestros líderes y a todos los santos. Los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado el libro, hoy se hizo un poco más largo, pero ya terminamos. Y ya para la próxima vamos a estudiar el Evangelio según Juan. Así que empiecen a leer el Evangelio según Juan, porque eso va a estar bastante fuerte, denso. Espero que hoy esto haya servido para que veamos cómo se integra la Escritura, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Levítico 19 nos iba a conectar con Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo maravilloso de estudiar la Escritura como Dios manda, más que todo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a proceder a elevar la bendición que el Señor ordenó.